Apple ha actualizado su catálogo de portátiles y ahora tenemos más opciones que nunca. En 2023, de momento no van a sacar ningún portátil nuevo, como mucho harán una actualización de hardware. Así que vamos a ver qué MacBook nos tenemos que comprar para cada ocasión. A diferencia de los Macs de hace muchos años, ahora no podemos cambiar el hardware. Eso significa que no podemos cambiar ni la memoria RAM ni el disco duro. Así que tenemos que acertar muy bien la compra que vamos a hacer. Y por eso estamos aquí. Tenemos los MacBooks Air y los MacBooks Pro. A día de hoy hay la mayor diferencia entre una gama y la otra. Los MacBooks Air son más para uso personal y los Pros son para esos trabajos que necesitan un poco más de potencia. Y ya lo podemos ver con las características de cada uno. Vemos que en el Air tiene simplemente el puerto USB-C y en el Pro tenemos la entrada HDMI y también tenemos un lector de tarjetas. En el Pro tenemos ventiladores, por lo tanto tenemos una mejor refrigeración, pero el Air tiene mejor batería. Empezamos con los MacBooks Air. Son portátiles muy ligeros y los podemos llevar a cualquier parte. Como ya he dicho antes, esta gama va para gente que está estudiando, que en su trabajo utiliza el Office, que su trabajo principal es utilizar el navegador. Vemos que tenemos dos tamaños, el de 13 y el de 15 pulgadas. Elegir el tamaño de la pantalla ya es algo más personal, depende del uso que le vamos a dar. Pero si nuestro presupuesto está muy cerrado, yo os recomiendo el de 13 pulgadas, ya que tendremos el mismo Mac, pero más económico. Si trabajamos con un portátil en una oficina que no necesitamos mucha portabilidad, yo os recomiendo el de 15 pulgadas, ya que la pantalla es un poco más grande y vamos a trabajar un poco mejor. Ahora pasamos a los componentes, que a lo mejor es donde hay más dudas. Vemos que podemos elegir entre el M1 y el M2. Si vemos el precio del M1, podemos ver que por menos de 100 euros más podemos tener el último procesador, que sería el M2, y también tendríamos menos marcos en las pantallas y también tendríamos el Note. Por lo tanto, yo os recomiendo elegir el M2. ¿Qué procesador elegir? Si no necesitamos mucha potencia, porque nuestro uso va a ser estudiar, utilizar el Google Drive, trabajar dentro del navegador, con el procesador de 8 núcleos tendremos más que suficiente y nos vamos a ahorrar 120 euros, que nos lo podemos ahorrar para luego subir otra cosa. Pero si tenemos el presupuesto para subir a 10 núcleos, yo os lo recomiendo hacer. Os recuerdo que por ser estudiante hay entre un 5 y un 10% de descuento. Ahora pasamos a hablar de la memoria RAM. Vemos que viene de base con 8 GB de RAM. Con esto, para el uso que le vamos a dar, ya tenemos suficiente. Los Macs no necesitan tanta potencia para que funcione igual que un Windows. Por eso no veremos nunca un Windows con 8 GB de RAM, porque un Mac con 8 GB de RAM tenemos más que suficiente. Pero si nos lo podemos permitir, subiremos a 16 GB de RAM. Os recuerdo que los Macs de ahora no se puede cambiar ni el disco duro ni la RAM, por lo tanto, esta RAM va a ser para siempre. Entonces yo os recomiendo gastar a lo mejor 200 euros más y tener 2 años más de portátil. Y ahora pasamos al almacenamiento. Es algo que no me gusta como lo hace Apple. Sí que los discos duros son súper rápidos, pero en pleno 2023 que estemos pagando un ordenador de más de 1000 euros y nos venga de base un disco duro de 256 GB. Por lo tanto, yo no os recomiendo comprar un MacBook con este almacenamiento, ya que en un futuro vamos a tener problemas. Recordad que el sistema operativo ya pesa unos 30 GB. Luego, más adelante, tendremos los famosos archivos otros. Por lo tanto, nos vamos a quedar con 150 GB para nosotros, que en pleno 2023 lo veo un poco justo. Y entre fotos, vídeos y documentos, se nos va a llenar muy rápido. Y lo que tendremos que hacer es copiar todo esto en un disco duro. Por lo tanto, yo os recomiendo el de 512 GB. Si tenemos un presupuesto muy ajustado, podemos dejar la memoria RAM y el chip tal y como viene de serie, porque ya tenemos más que suficiente, y aumentar un poco el disco duro. Os hago una pequeña reflexión para esa gente que está seleccionando el de 256 GB. Pensad que los móviles siempre van subiendo de megapíxeles. Hace 5 años, como mucho, teníamos unos 20-30 megapíxeles. Ahora tenemos iPhones que tienen 42, tenemos Samsungs que llegan hasta 70 y mucho más.
Por lo tanto, esto significa que va a pesar más. También pasamos a grabar los vídeos a 720 a grabar a 4K. Eso significa que estamos multiplicando el almacenamiento. Por lo tanto, no es lo mismo 256 GB ahora que dentro de 5 años. Por eso os recomiendo el de 512 GB. Así que hacemos una inversión de 230 euros más y tenemos 500 GB de almacenamiento. Esto, si lo divides entre 5 años que nos va a durar, estamos pagando 46 euros más cada año para tener un portátil con más almacenamiento. Si lo pensamos así, sale rentable. Ahora pasamos a los cargadores. Nos viene de serie el de 35 vatios, pero si queremos una carga extra, vamos a seleccionar el de 70 vatios. Aunque si seleccionamos el chip de 10 núcleos y 500 GB de almacenamiento, podemos elegir entre el de 70 vatios y el de tener dos puertos. Yo personalmente os recomiendo el de 70 vatios, ya que tiene la carga rápida. Ahora hemos acabado de hablar de los MacBooks Air, espero ayudaros. Y pasamos a los MacBooks Pro. Vemos que tenemos tres modelos, el de 13, 14 y 16 pulgadas. Si entramos a mirar el de 13 pulgadas, estamos viendo que es un MacBook Air en el cuerpo de un MacBook Pro, ya que tiene las mismas características que el MacBook Air. La diferencia de este MacBook es que viene con el Touch Bar. Si nos interesa el Touch Bar, vamos a comprar este, pero si no, vamos a comprarnos el MacBook Air, ya que es más económico y no tiene tantos marcos. Elegir entre el 14 o 16 pulgadas es lo mismo que el MacBook Air. Depende del uso que le vamos a dar. Yo tengo el MacBook Pro de 14 pulgadas M2 Max y la verdad es que estoy muy contento. Aunque a veces pienso que necesito el de 16 pulgadas. Más adelante os explico el porqué. Pero cuando salgo de casa o voy a un rodaje o voy de viaje, la verdad es que el tamaño perfecto para mí es el de 14 pulgadas. Te cabe en cualquier mochila, es ligero y es potente. No necesito nada más. Os dejo por aquí un vídeo hablando de mi experiencia. Pasamos a hablar de los componentes. Empezamos con los chips. Estamos viendo que aquí hay una diferencia, ya no tenemos el M2 básico, tenemos el M2 Pro y el M2 Max. Estamos viendo que Apple quiere diferenciar de la gama Air a la gama Pro. Como ya hemos dicho antes, el gama Pro es para gente que necesita potencia, por eso tenemos estos procesadores. Si nos dedicamos al 3D y queremos mucha potencia, o somos editores que en nuestros vídeos utilizamos siempre el 4K, multicámara, ponemos muchos efectos, yo os recomiendo el M2 Max. Estos portátiles no tienen tarjeta gráfica, por lo tanto necesitamos la máxima potencia. Así que con el M2 Max iremos más tranquilo y a la hora de trabajar va a ir todo más fluido. Tengo que decir que si queréis el de 14 pulgadas, yo os recomiendo el M2 Max de 30 núcleos. ¿Por qué? Porque yo tengo el de 38 y a veces cuando salgo de casa y le pongo la máxima potencia porque estoy editando un vídeo a 4K y con multicámara, la batería se me gasta más rápido, porque el de 38 núcleos necesita más energía. También no tiene los mismos ventiladores que un de 16 pulgadas y se calienta un poco más a la hora de hacer el render. Por lo tanto, si nosotros nos interesa tener una batería que nos dure, yo iría a buscar el de 16 pulgadas con 38 núcleos o el de 14 con 30 núcleos. En mi caso, el de 14 pulgadas con el M2 Max de 38 núcleos. Cuando salgo a trabajar fuera, puedo trabajar a tope unas 5 horas aproximadamente. Para mí esto es más que suficiente, así que con el de 38 núcleos estoy contento. Pero hace falta tener este pequeño detalle. Si vosotros sois diseñadores o programadores que no necesitáis hacer muchos renders, mucha potencia en un momento, con el M2 Pro tenéis más que suficiente. Es un gran chip que tiene mucha potencia. Así que si utilizáis el Photoshop, el Illustrator o programas así, el M2 Pro es vuestro procesador. También es muy buena opción si nosotros estamos editando vídeos no muy complejos, o también por si nosotros estamos haciendo vlogs o vídeos para redes sociales. Ahora pasamos a hablar de la memoria RAM. Si sois programadores o diseñadores, con 16 GB de RAM tenéis suficiente, pero si tenéis el presupuesto para pasar a 32, vais a trabajar más tranquilo, vais a trabajar más fluido. Eso sí, si vosotros estáis trabajando con Premiere o After Effects o un programa estilo a estos, yo os recomiendo coger mínimo el de 32. ¿Por qué? Porque estos programas utilizan la memoria caché y esto se llena muy rápido. Si nosotros estamos trabajando con After Effects, 16 GB de RAM se nos va a llenar en un momento. Por lo tanto, mínimo 32, y si podemos hacer 64, tendremos un portátil que nos va a durar durante muchos años. Eso sí, 64 es muy caro.
Por lo tanto, yo me iría a los 32 GB de RAM. Para saber si has hecho una buena compra es cuando estás trabajando a tope y el portátil no te requiere un poco más. Y ahora pasamos al almacenamiento. Yo os recomiendo siempre 1 TB SSD. Depende de cómo hemos configurado el MacBook Pro, nos viene ya de 1 TB, pero si no podemos seleccionar el de 500 GB. Pero como siempre depende del uso que le vamos a dar. Por ejemplo, en mi caso yo voy a instalar plugins, voy a instalar efectos y todo esto tiene su peso. Por lo tanto, me va mucho mejor el de 1 TB. Pero si vosotros trabajáis mucho con el disco duro externo, con el de 500 GB ya tenéis suficiente. Como he dicho en el MacBook Air, es mejor subir el disco duro a subir otra cosa, pero aquí todo cambia. Aquí es mejor subir la RAM o el chip a no pas subir de 500 GB a 1 TB, así que depende para qué lo vais a usar. Os recuerdo que estáis comprando un MacBook Pro que tiene su precio, por lo tanto es mejor comprar desde un principio una máquina que os dure durante 6-7 años, a no pas ir a lo justo y a los 5 años volver a hacer una inversión. Por eso a lo mejor hacemos una inversión de 200 euros más con una memoria RAM, 200 euros más con un disco duro. Estáis comprando un MacBook Pro que os va a durar muchos años. Entonces también tenemos que pensar en un futuro. Ahora a lo mejor 500 GB está bien de almacenamiento, pero dentro de 5 años estará bien o no. Eso ya depende de vosotros, así que os recomiendo pensar muy bien eso, ¿vale? No en ahora, sino en si en 5 años 16 GB está bien o 500 GB está bien, porque si aumentamos la memoria RAM a lo mejor tenemos 2 años más de portátil. Y bueno, hasta aquí sería la guía para comprar tu MacBook ideal. Espero que os haya servido. Si os ha gustado podéis dejar un like y también podéis dejar en los comentarios qué MacBook os compraríais. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente con más.